Este es un error muy importante. Esto del seguro es como un traje a la medida. Y ahorita, sobre todo de autos y de gastos médicos, hay mucho más conciencia. La gente sabe que lo necesita y que es algo muy importante tener, precisamente porque no eres millonario. Necesitas el respaldo de un seguro. Bienvenidos al episodio del podcast de Capital del Éxito. Hoy tenemos una invitada muy especial, Silvia Esquivel. Hola, soy Silvia Esquivel. Tengo 30 años en seguros y es un trabajo muy bonito. Es un trabajo que satisface mucho, aunque es estresante, la verdad, pero tiene muchas satisfacciones. De alguna manera he visto que funciona, que los seguros que vendo funcionan y eso pues me da mucho gusto y mucha tranquilidad, ¿no? Mucha gente me recomienda porque he permanecido en el seguro. Muchos agentes entran y salen y ya no siguen en esta carrera porque no es una carrera fácil. Entonces el hecho de haber permanecido me ha ayudado a conservar a mis clientes y a que me recomienden. Y estoy para servirles. Vamos a platicar sobre los errores más comunes que cometen los clientes al contratar un seguro. Elegir por precio sin analizar el alcance de la cobertura. Bueno, esto sucede muchísimo con los autos, que sí hay pues, pólizas prácticamente basura, que tienen poquita suma asegurada y que son pues materialmente para cubrir el requisito de tener el seguro, pero que a la hora de un accidente grande pues no tienen el alcance para cubrirte realmente lo que necesita el siniestro, ¿no? No revisar las exclusiones de la póliza, porque más que nada es en gastos médicos, que sí, los gastos médicos pues hay no solamente exclusiones, por ejemplo, exclusiones que no te cubren cosas estéticas, que no te cubren cosas que no sean por un médico que tenga cédula, que no te cubren algunas enfermedades, tienen periodo de espera, pues mucha gente no lo sabe. Eso sí es, los agentes debemos de explicárselos al venderles la póliza. Proporcionar información incompleta o inexacta sobre el riesgo. Bueno, pues aquí primero es pedirle su constancia fiscal actualizada para que la factura salga correcta, tratar de dar el valor real de la propiedad que estamos asegurando o comprar la cobertura requerida, ¿no? Porque si vamos a asegurar una casa que valga 2 millones de pesos y digo, no, pues no voy a pagar, porque si se quema mi casa o si tengo algún daño, pues no se va a quemar toda, entonces mejor voy a asegurar la casa por 500,000 pesos. Pues no, porque te van a aplicar la proporción indemnizable, que es cuando tengas el siniestro, te van a pagar de acuerdo a lo que tú aseguraste, al valor. Entonces es importante siempre dar los valores reales y irlos actualizando también. Asumir que todas las aseguradoras son iguales. Pues no, hay aseguradoras que pagan mejor, que son más sólidas, que tienen más prestigio. Sin embargo, pues todas las aseguradoras de alguna manera están respaldadas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, entonces pues de alguna manera tienen que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Okay. Este es un error muy importante, no comprender los conceptos de deducible y coaseguro. O sea, el cliente piensa que ya compró un seguro de gastos médicos y que va a ir al hospital y le van a pagar todo. No, te van a pagar un porcentaje, pero siempre el deducible, igual que en un auto, cuando tienes un accidente, tienes que pagar el deducible. Lo mismo es en gastos médicos. Okay. Es un deducible que se tiene que pagar, a menos que sea un accidente. Si es un accidente, sí está exento de deducible, sí se contrató esa cobertura. Okay. Y el coaseguro también se les olvida muchísimo a los clientes. Es un porcentaje, que casi siempre es el 10%. Una vez que se pague el deducible del resto de la cuenta, el 10% corre a cargo del cliente. Todas las aseguradoras tienen un tope de coaseguro. Entonces, de alguna manera, pues en el peor escenario, si es un siniestro muy catastrófico, pues se paga solamente el deducible y el tope de coaseguro. Contratar coberturas basándose en recomendaciones personales. Sí, definitivamente no se puede. Esto del seguro es como un traje a la medida. No todas las personas necesitamos el mismo seguro. Hay seguros que son muy buenos para gente joven y para gente mayor, pues son otros, ¿no? Porque ya son mucho más caras las primas. Entonces hay que ver según la edad, según las necesidades del cliente, su bolsillo, a qué hospital iría en caso de tener un siniestro.
para que realmente el seguro le cubra sus necesidades y al mismo tiempo esté adecuado a sus bolsillos. Es muy importante que el seguro sea un seguro que puedas pagar, porque no sirve de nada que contrates un seguro muy alto si va a ser muy difícil para ti costearlo y entonces no vas a poder tenerlo al día. Es importante que sea un seguro correcto, o sea, con la cobertura correcta para tus necesidades. Ok, creo que el papel de tener un buen agente es muy importante para no cometer estos errores. Definitivamente. O sea, mucha gente se va con la finta del banco, de que el banco me da más barato. Pues sí, pero no tienes un asesor. Claro. No tienes un asesor que te ayude a la hora de la renovación. No tienes un asesor que te ayude a la hora del siniestro. En el reembolso. O sea, el reembolso, por ejemplo, pues también hay un error muy importante de los clientes que creen que gasté, no sé, por decir, 45,000 pesos y creen que te van a devolver los 45,000 pesos. Así, pues no. Tienes que comprobarlo con facturas. Tiene que tener la factura XML y PDF. La factura tiene que estar desglosada para que no se puede, por ejemplo, honorarios médicos. No, tiene que decir consulta tanto, anestesista tanto, y cada uno, lo mismo la cuenta del hospital o el análisis. Entonces todo ese proceso pues lo hace la gente. Claro. Subir las facturas, ver que estén correctas, llenar los formatos y con todo eso pues sí, se lleva un tiempo, son de 5 a 7 días para que te lo devuelvan. Pero si tú no haces eso, no metes la información completa y todo, obviamente no te lo van a devolver. Y entonces dicen, es que el seguro es una porquería. No, el seguro no es una porquería. Tiene unos procesos que hay que cumplir para que te reembolsen. Y también, muchas veces, tiene que estar directamente relacionado con el siniestro. A veces piensan que pues, fui al hospital y gasté esto y que me lo devuelvan. No, va a proceder lo que tenga que ver directamente con el siniestro. Si hay alguna cosa que te dieron por fuera, ya sea personal o que no tenga relación con el padecimiento, no procede. Renovar automáticamente sin revisar las condiciones ni comparar opciones. Aquí, por ejemplo, en autos, pues yo lo hago como una práctica. Cada vez que se renueva un auto, le hago al cliente un cuadro comparativo con varias ofertas de otras compañías para ver si le conviene renovar en la misma compañía o cambiarse de compañía. En gastos médicos no conviene esto porque se conserva la antigüedad y porque ya tienes un historial. Sin embargo, hay veces en que sí he cambiado clientes de aseguradora porque están impagables ya las pólizas. Entonces, pues es preferible tener un seguro con una compañía no tan famosa, pero que tenga cobertura, pero que puedas pagar. ¿Cuántas personas crees que realmente entienden lo que firmaron en su póliza de seguro? Muy pocas, la mayoría no lo entiende. Sin embargo, cada vez más hay más cultura del seguro. Cuando yo empecé en esto, pues realmente casi nadie tenía seguro. Y ahorita, sobre todo de autos y de gastos médicos, ya hay mucho más conciencia. La gente sabe que lo necesita y que es algo muy importante tener, precisamente porque no eres millonario. Necesitas el respaldo de un seguro para en caso de una calamidad tengas un respaldo. Bueno, otro aspecto crítico es la revisión de alcances y exclusiones, que es lo que comentabas igual hace un momento. ¿Qué tan común es que los asegurados no comprendan realmente qué están contratando? Pues yo trato de explicárselos, ¿no? ¿Qué es lo que cubre, qué es lo que no cubre? Trato de tener una conversación larga con el cliente, pero sí, en el momento del siniestro es cuando realmente tienes que preguntar más información y ver de qué manera presentarlo a la aseguradora para que proceda. A veces es la manera de presentarlo. O sea, por ejemplo, hay siniestros, por ejemplo, Allianz, tienes que entrar por urgencias cuando es de la rodilla. Si no entras por urgencias, no te lo cuentan como accidente. En B por más, siniestros de la rodilla o de la nariz van al 50%. Entonces son cosas pues que cada póliza es diferente y tienes que explicártelas cuando el cliente se comunique contigo y te diga, tengo esta programación de cirugía, tuve este accidente, pues ver de qué manera apoyarlos para decirles, dices que mira, ve urgencias, que te llenen el formato del doctor y luego ya vas con el especialista, porque si no entras por urgencias no te da como accidente, vas a tener que pagar el deducible. Entonces son cosas que uno está para echarles la mano, ¿no? Para ayudarles. Otra cosa que es bien importante es el llenado de formatos. Y aquí sí tiene Capital un muy buen
un as bajo la manga, que es el skydiver. Hay unos turnos para que la gente de siniestros vaya al hospital y le ayude al cliente a llenar sus formatos, a decir qué es lo que necesita, y eso pues le da seguridad al cliente y agiliza los procesos. Sí. Claro, esta garantía, me imagino también muy importante a la hora del acompañamiento y tener al personal igual profesional, en todo Total, momento, ¿no? totalmente. La verdad es que sí, y sí lo tiene capital. Y desde la perspectiva del cliente, ¿cuáles son los sesgos más comunes que observas? Un sesgo de optimismo, de a mí no me va a pasar. Eso déjaselo no sé, a otras personas. Como la falta de cultura también que existe. Considero que en México todavía no tenemos esa cultura de prevención tan, pues, centralizada, ¿no? Entonces, ¿cuál consideras tú qué papel juega ese sesgo en la hora de contratar un seguro? Pues sí, se me hace muy importante, porque definitivamente contratar un seguro es una prevención. Debes de contratar el seguro cuando estás sano, Claro, cuando estás vivo. claro. Entonces, pues el hecho de, incluso por ejemplo, un contrato de seguro de pensión o de retiro, Ujú, ujú. que también no tenemos la cultura de ahorrar para nuestro retiro. Entonces es muy importante. Entonces tienes que concientizar al cliente de que en tus años buenos de trabajo es cuando puedes juntar para que cuando ya estés grande tengas ese respaldo. Claro. O si llegas a faltar, tu familia tenga un buen nivel de vida. Entonces sí, definitivamente la cultura de prevención es algo que nos hace mucha falta en México y que nosotros como agentes tenemos que promover. Sí, claro. O sea, me imagino que igual entre tus clientes, todavía no hay muchas personas jóvenes, ¿o consideras que ya están teniendo como este acercamiento? Pues sí, tengo gente joven y tengo gente ya de la tercera edad que tiene muchos años conmigo. Sí, he visto el deterioro, he tenido varios pues, seguros que han cobrado. Pues hay gente que ha muerto y ha cobrado su seguro de vida. Entonces, de alguna manera, pues es cuando te das cuenta de, pues, de que el trabajo que hacemos es importante, es valioso. Claro, sí. Porque sí es, pues te ayuda cuando estás enfermo, cuando estás hospitalizado, ayuda a las familias que se quedan huérfanas o viudas. Entonces, pues es algo que pues no es, tal vez no es muy bonito o muy agradable decir a una persona que se puede morir Claro, o que se puede enfermar, pero es una realidad sí. y es una realidad que tenemos que aceptar y tenemos que prevenir. Entonces, definitivamente es algo en el cual tenemos que trabajar la prevención, la cultura de prevención. Perfecto. Con su perspectiva de, pues, que lleva más de 30 años en esta carrera de seguros, pues, ¿usted cómo considera que deberían evaluarse únicamente las aseguradoras a la hora de ofrecerle una propuesta a un cliente? ¿Cuáles son los criterios objetivos que le externan al cliente? Bueno, pues depende del producto que le voy a vender. Claro. Definitivamente hay especialidades Ujú. y pues sí, precisamente por la experiencia que tengo, pues por ejemplo en daños, pues siempre trato de ofrecer o AXA o Allianz, que son GNP también responde bastante bien. En seguro de autos, pues la verdad es que sí hay también, pues son buenas las aseguradoras que manejo, que maneja la compañía, entonces pues ahí sí podemos jugar un poco con el precio, porque sí hay diferencias de precio con las mismas coberturas en diferentes aseguradoras. Ok, Entonces, pues sí, darle al cliente la mejor opción. ya. A veces, por ejemplo, dicen, pues, hay muy poquita diferencia entre una y otra y dices, oye, pues vale la pena que, por ejemplo, Qualitas, que tiene muy buen servicio en autos, ¿no? Entonces, bueno, pues por 500 pesos más vale la pena que contrates un Qualitas. O sea, uno le da un consejo al cliente. ¿Cuáles serían las 3 recomendaciones que le podría dar a una persona o a a una empresa a la hora de contratar o renovar un seguro? Bueno, pues primero revisar las coberturas y las necesidades Okey. y tenerlas actualizadas, desde los datos fiscales hasta el valor del bien asegurado y, y qué es la cobertura que se está contratando, ¿no? Okey, Eh, pues segundo podría ser fijarse en las exclusiones, ver qué es lo que no está cubierto okey. para tenerlo presente. Y una tercera cosa sería, pues, ver la opción de pago, ¿no? Porque ahorita ya hay muchas opciones de pago fraccionado, de meses sin intereses, y eso pues ayuda a poder pagar la póliza porque se pulveriza el gasto, ¿no? En lugar de pagarlo de un jalón,
De hecho, por ejemplo, los gastos médicos y los Optimals, que son seguros de ahorro, por principio trato de venderlos mensual, Okey, porque es mucho más fácil conservarlos de esa manera, okey. ¿no? Muchas gracias por darnos su tiempo, su espacio y, pues, nos vemos en el siguiente episodio. Hasta